Bueno, vamos a ver quiénes son los primeros que se conectan. Hola, Vale, bienvenida, hello, Guapacami. ¿Cómo estás, Jonas? Hola, Dani, Sarita, Ani, Salomé, Alejo, María Paula, Dieguito Burgos, Dani Jara. Uy, por Dios, pero qué puntuales, muy bien. Hola, Linis. Juan, bienvenido. Karen, ¿cómo estás? Uy, no, esa trivia estuvo, pero mejor dicho, Lizzy, ¿cómo nos dejó así en esa intriga tan tenaz? ¿Ustedes qué creen? ¿Que gana o que no gana Julián? Ahí vayan opinando mientras tanto, mientras que se terminan de unir. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Gana o no gana? Sería el primer hombre. ¿O ya teníamos hombres que habían ganado? Sí, ya teníamos hombres que habían ganado. Hola Dani Vega, ¿cómo vas? Hola Lizzy. Tremenda trivia. Sí, verifícalo muy bien, porque eso fue literal ahí una final de géneros. Dani versus Juli. Bueno, ahí ya están opinando. Bueno chicos, entonces bienvenidos a esta tercera clase, como nos decía Lizzy, de Josué. Y bueno, vamos a ver la segunda parte de este libro de Josué, pero entonces antes de comenzar, pues los quiero invitar a que primero pongamos este tiempo en presencia del Señor y que oremos. Entonces, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por este tiempo que has dispuesto en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Te pedimos que sea tu presencia en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque es de esa manera, porque ahora habitas en nosotros y te pedimos que toques nuestra mente y nuestro corazón con lo que tienes para nosotros el día de hoy, con esa porción de la palabra, Señor, que salgamos renovados por completo de esta reunión virtual. Bueno chicos, entonces comencemos rapidito porque el tema es largo. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, nosotros ya habíamos visto como la primera parte de Josué. La clase pasada estuvimos con Anita revisando como la primera parte, los primeros capítulos. Entonces ahí vimos como un comparativo entre una conquista pasiva, que fue como la conquista de Jericó, que la instrucción era simplemente den vueltas alrededor de Jericó y era como una actuación bastante pasiva. Después vimos como una actuación bastante activa y fue ahí como el paralelo y que fue con la conquista de ahí. Y pues bueno, ahí ya vimos que surgió un inconveniente, alguien la embarró así súper mal. Si alguien recuerda quién fue el que la embarró así re mal en esa conquista de ahí, lo puede ir escribiendo. Y termina entonces el capítulo 11 haciendo como una síntesis de la conquista de Josué. Y el capítulo 12 listando cada uno de los reyes que fueron derrotados por Moisés. En total 31 reyes. Entonces, para este entonces, muy bien, Cami, Acán, así es, ese fue el que la embarró, así, tenaz, con toda. Por eso fue que inicialmente no pudieron conquistar así muy rápido ahí. Entonces, aquí ya hemos visto que ha pasado muchísimo tiempo el pueblo de Israel y yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa, tal vez como los que son más contemporáneos a mí lo recuerdan más fácilmente, que se llamaba Cambio Extremo. O sea, tal vez en Colombia el caso más polémico fue como de René Higuita, que que como que no gustó mucho el resultado y ahí el tema es que la gente salía súper transformada, le hacían cirugías plásticas, le cambiaban el corte de cabello, el look, el color, de todo y salían completamente nuevos. Pues bueno, para mí hasta este punto, como finaliza el capítulo 11 y 12, esa primera parte, para mí es como un cambio extremo que Dios ha hecho en la mente de Israel. Completamente, porque ellos habían salido del pueblo de Egipto como esclavos, pero hasta este punto ya es como, uy, ese pueblo conquistador, ese pueblo fuerte, ese pueblo guerrero, ese pueblo que tiene el respaldo de Dios, el pueblo al que ahora le temen. Entonces, después de, dice Dani,
que quedó igual de feo. Ay, pobreguita. Bueno, entonces aquí vemos un cambio extremo completamente que Dios ha hecho con la mente del pueblo de Israel. Entonces comenzamos en el capítulo 13. Aquí hay un territorio que todavía no está conquistado, entonces listo, ya habían hecho como el recuento de todas las conquistas que había hecho Josué, pero Dios le dice a Josué, venga, usted ya está como entrado en años, ya está viejito, ojo que todavía hay territorio que todavía no se ha conquistado y necesito que usted comience a repartir esas tierras entre cada una de las tribus que no han recibido esa herencia. Y eran 9 tribus y media las que no habían recibido esa herencia. ¿Por qué 9 tribus y media? Porque 2 tribus y media ya habían tenido como esa promesa de Moisés de entregarle la tierra que ellos habían reclamado antes de entrar a la tierra prometida, o sea, al lado oriente del río Jericó. Y entonces esas 2 tribus y media ya habían recibido su parte de la tierra. Pero bueno, a veces cuando leemos esta segunda parte de Josué, puede ser algo así como que esto es enredado, hay muchos nombres, hay muchos pueblos, hay muchas naciones, como que no lo entiendo muy bien. Y no sé si les puedo ayudar en algo, pero a mí me ayudó mucho ver como el mapa. Entonces no sé si alcanzan a ver, se ve algo como oscuro, pero bueno. Perdón, dije Jericó, es río Jordán. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta parte está el río Jordán, ¿sí? O sea, Moisés se quedó a esta parte, él no alcanzó a cruzar aquí a la tierra prometida y esta es la parte oriente del río Jordán. Aquí fue donde pasaron, aquí está Jericó, aquí está ahí, bueno, aquí está Sinache. Y parte de la tierra que había prometido Moisés a esas 2 tribus y media, pues correspondían justamente a la media tribu de Manasés, a Gad y a Rubén. Entonces fíjense que aquí ya había como un trabajo bastante grande, o sea, Moisés ya había como conquistado también en conjunto con Josué pues toda esta parte, la parte oriente de Jordán, pero fíjense todo el terreno que ya quedaba un pendiente como por distribuir, ¿sí? Este es como la distribución de las 12 tribus de Israel según el libro de Josué. Entonces, así es como quedó finalmente la distribución. Entonces, como les mostré ahí en el mapa, entonces faltaba un gran territorio, una parte del territorio por distribuir. Y le dice el Señor a Josué como, bueno, póngase las pilas, mire a ver cómo va a distribuirlo. Y me parece genial como la actitud de Josué y de Moisés, porque es que esos hombres, o sea, más fe no pueden tener. Imagínense que al final de Deuteronomio, Moisés ya estaba dando disposiciones para la tierra prometida, o sea, él ya daba por hecho que esa tierra se había conquistado. Y Josué en este momento pues no se había terminado de conquistar toda la tierra, de hecho así se llama, por lo menos en mi versión, el capítulo 13, el territorio no conquistado. No se había conquistado aún, pero sin embargo él ya estaba haciendo la distribución y aquí había una promesa del Señor. Lo vemos en el capítulo 13 en el versículo parte final del 6 y del 7. Dice, tú por tu parte repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenía, o sea, no lo había conquistado aún, pero sin embargo ya tenía el respaldo del Señor y dijo, esto va a ser de ustedes, reparta ya. Y algo así como delegue también la responsabilidad sobre esas tribus que aún no tienen su tierra prometida. Bueno, entonces, aquí tengo una anotación puntual, es que, bueno, nota mental, mi abuelita, más bien como un globo, mi abuelita, ella preparaba unas arepas deliciosas y entonces las repartía entre todos sus nietos y a medida que iba repartiendo decía como salió de parte, salió de parte, salió de parte, así me imaginé tal cual a Josué con las tribus repartiendo así, tal cual salió de parte, listo. Entonces, cierro paréntesis, en el capítulo 14
vemos que comienza entonces Josué a repartir el territorio de la parte occidente del río Jordán, o sea, de la parte que ya hacía de la tierra prometida, donde ya estaban comenzando a conquistar. Y sale un personaje súper, pero súper genial para mí, se llama Caleb, lo amé con todo mi corazón, me confrontó de diferentes formas. Resulta que Caleb, si ustedes recuerdan, había sido como una de esas personas que había ido por parte de Moisés desde Cades Barnea como a explorar la tierra prometida junto con Josué y otras personas. Si ustedes recuerdan, ellos dos, Caleb y Josué, fueron los únicos que creyeron en la promesa y dijeron, sí, no, si el Señor es el que nos prometió esa tierra, pues esa tierra va a ser para nosotros y vamos a conquistarla y va a ser de nosotros. Ellos fueron los únicos que se mantuvieron firmes y que creyeron en la promesa del Señor. Entonces, cuando él fue enviado a explorar esa tierra prometida, pues él tenía 40 años. Tenía 40 años y aquí en este capítulo 14 él le dice como, venga Josué, recuerde que yo me fui con usted a explorar esa tierra prometida, nosotros dos salimos de Cades Barnea y ahí hubo una promesa de Moisés, entonces algo así como, vengo a reclamar mi tierra, ¿sí? Como la parte que me habían prometido. Y resulta que habían pasado ya 40 años después de todo este tiempo, ya habían pasado 45 años y pues este hombre no tiene nada más ni nada menos que 85 años en ese momento cuando le está reclamando a Josué la promesa como la parte de la tierra que le habían entregado. Y les quiero leer textualmente porque es que de verdad que me confrontó de una manera, ya les digo por qué. Entonces, esto está en el capítulo 14. Del versículo 10, la parte final, hasta el 12. Dice, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces, o sea, las mismas energías que tiene ahora de 85 años, eran las mismas que tenía cuando tenía 40 años. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de este territorio tal como Él había prometido. O sea, ¿ustedes se imaginan un hombre de 85 años yendo a la guerra? Este hombre, y lo dice con una determinación, dice, es que yo tengo la fuerza que tenía desde hace 40 años, cuando el Señor me envió a explorar allá la tierra prometida, desde cuando yo tenía 40 años, tengo la misma fuerza entonces. Y creo que esa fuerza que le da, pues justamente la fe en lo que iba a hacer el Señor y en lo que ya le había prometido. O sea, él ya lo da por hecho. Y aquí lo dice, no iba a ser una tarea fácil. ¿Por qué? Porque decía que son enormes, que allí sus ciudades son enormes y fortificadas, son muy fuertes las ciudades, pero no importa. Él tiene su mente clara y él sabe a dónde va. Entonces, ¿por qué les digo que este personaje me confrontó muchísimo? Yo no sé si ustedes a esta edad, no sé, algunos tienen 17 años, otros están entre 25, 27, otros estamos entre 30 a 34 años y de pronto hasta más. A esta edad, no sé, y si alguno quiere compartir para qué ya se siente viejo. Yo personalmente, yo me siento vieja, por ejemplo, para competir. Si yo les conté, bueno, pues yo practico taekwondo, en alguna época competí para la Liga de Bogotá, pero pues ya a esta edad yo digo, estoy muy vieja, pero escuchar a este hombre que tiene 85 años y que dice no importa y yo voy a reclamar mi tierra y voy a ir a la batalla y con la misma energía que cuando yo tenía los 40 años, o sea, eso me confrontó y es que a veces nosotros decimos es hasta, ay, estoy vieja hasta para recibir un abrazo de mis papás, ay, es que yo estoy tan vieja, estoy tan vieja para que... no sé, para jugar con mis hermanos, ay no, qué vamos, ay, es que son tan inmaduros. Para muchas cosas tal vez nos consideramos viejos, pero realmente no. Entonces ahí me confrontó.
Otra cosa que me confrontó en este personaje es que, bueno, él reclama, o sea, Caleb va y le reclama a Josué, pero este hombre no puede reclamar algo que no ha recordado. Entonces, a mí me lleva a pensar que primero, para reclamar, necesitas recordar. Dice Dani Jara, estoy vieja para estudiar otro pregrado. Bueno, entonces ahí mira a ver si estás pensando eso. Creo que ahí Caleb nos da una lección muy grande. No, no estás vieja, Dani, no estás vieja. Entonces, les estaba diciendo que para reclamar se requiere recordar. Si Caleb se hubiera olvidado esa promesa, pues jamás hubiera ido donde Josué y muy seguramente no hubiera conquistado esa tierra que le había prometido Moisés. Entonces, para reclamar, usted necesita recordar. Y pues bueno, no sé si ustedes están como, yo creo que sí, alguien ha tenido alguna vez como alguna experiencia con un cheque, con un título de valor, tal vez con un CDT. Bueno, en mi época creo que eso no ha cambiado, los CDTs. Te daban como un papelito donde te acreditaba como que tú eras el dueño de ese depósito que tenías ahí en el banco. El CDT es como un ahorro que uno puede tener ahí como a largo plazo, sí, realmente es a largo plazo. Entonces, y cuando vence el plazo al cual tú pactaste ese ahorro, que puede ser, no sé, un año, 6 meses, no sé, 5 años, el tiempo que tú lo pactaste, también tienes una tasa de interés que te van a dar de más por ese dinero, pero en ese día es que tú vas con el título y dices, bueno, vengo a tomar una decisión, o reclamo los rendimientos, o sea, lo que me dio ese ahorro que tuve ahí, ese dinero por un tiempo, o lo que, bueno, Dieguito me dice que sigue el mismo proceso, bien, bien. O lo que puedo hacer es decir, no, sabe que ya no voy más con esto, retiro mi platica y me la llevo, ¿sí? Pero para ir a reclamar y hacer algo con eso, pues necesitas recordar. Si yo no me acuerdo dónde está el título valor, eso, mira, ahí hay un rollo, te toca hacer como un proceso legal también para recuperar ese título, o sea, ese papel es súper importante. Y lo comparaba tal vez también con los cheques, porque a ti te giran un cheque, o sea, mira, yo te lo giro a ti, Dani Jara, para que estudies tu segundo pregrado, porque yo sé que todavía estás muy joven para volver a estudiar y retomar eso, y porque si el Señor te lo ha prometido, pues así lo vas a reclamar, entonces listo, tin, toma tu cheque. Y te lo emito con fecha de hoy, pero un cheque tiene validez hasta 6 meses. O sea, si tú te acuerdas de reclamar ese cheque hasta después de 6 meses, pues ya no tiene validez ese título. Entonces, fíjense que cuántas promesas Dios nos ha hecho. También me lleva a pensar eso, pero como no las recordamos, pues tampoco las reclamamos. Entonces, ahí veía la importancia de recordar para reclamar. Pero no solamente recordar, porque más adelante, en el capítulo 15, cuando le están asignando como los territorios a la tribu de Judá, pues me pareció algo muy interesante. Hay una historia que dice Caleb conquista Hebrón y Debir. Entonces dice en el capítulo 14 que Josué le dio a Caleb a Hebrón, ¿sí? Pero entonces fíjense que se lo había dado, algo así como si le hubiera dado la escritura. Mire, esa es su tierra, ¿sí? Pero vaya y conquístela. Porque es que más adelante, en el capítulo 15, ahí es donde dice Caleb conquista Hebrón y Debir. O sea, después de que Josué le dio la escritura, ahí él fue a conquistarla. Entonces no solamente hay que recordar para reclamar, sino también hay que hacer para reclamar. No nos tenemos que quedar ahí solamente. Y bueno, aquí hay un tipcito bien interesante, tanto para los niños como para las niñas. Voy a dejar ahí ese comentario y me retiro lentamente. Dice, Caleb estaba buscando esposo para su hija, ¿no? Dice, le daré a mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Y pues yo decía, no,
Caleb no estaba buscando un hombre guerrero, es decir, un sanguinario o alguien que fuera muy diestro en las armas. Tal vez esa no era como las cualidades que estaba buscando, sino que estaba buscando realmente un hombre que confiara en las promesas de Dios. Porque eso era lo que iba a hacer, o sea, iba a reclamar la tierra, iba a conquistar tierra que ya había sido prometida y que ya había sido confiada para él. Entonces ahí ya me retiro lentamente. Listo. En el capítulo 15, bueno, aquí me llamó también mucho la atención que los territorios de Judá, o sea, ya vimos el mapa ahí por encimita, pero no eran territorios para nada pequeños. O sea, en Judá, cuando ustedes leen el capítulo 15, dice como, y entonces, en total las ciudades sureñas de la tribu ubicadas, yo no sé qué, tarará, y las tierras, y en total fueron tantas ciudades con sus pueblos. Pues en total fueron 96 ciudades con sus pueblos solamente para la tribu de Judá. O sea, eran territorios, yo me las imaginé, realmente muy extensos. Y bueno, llegamos al capítulo 16 y 17 y este me parece muy interesante también porque es cuando comienza la distribución de la tierra de la tribu de Efraín y de Manasés. Entonces, recordemos que Efraín y Manasés eran hijos de José, y pues estas dos tribus eran descendientes de esos dos hijos de José. Ya habíamos visto anteriormente que a la media tribu de Manasés se le había otorgado una parte al lado oriente del río Jordán, y al lado occidente pues le correspondía otra parte también a la otra media tribu de Manasés y también a la tribu de Efraín. Entonces, aquí pasa algo muy interesante en el capítulo 16, versículo 10, porque dice que los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Y aquí me lleva a pensar que a veces como que no hacemos las cosas tal cual como la instrucción que nos da Dios. ¿Y por qué les digo que no lo hacen tal cual? Si nosotros nos vamos atrás en la historia, en Números 33:50, miren la instrucción que les había dado Moisés con respecto a la tierra prometida. De hecho, la historia se llama Instrucciones acerca de la tierra prometida. Y en el versículo 52 dice, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidos que ellos tienen. Entonces, aquí había una instrucción muy clara. Deberán expulsar a todos sus habitantes. Pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? No sé si ahí dice, de hecho, que los convirtieron en esclavos. Pudo haber sido por beneficio, porque dicen, bueno, listo, a mí me sirve tener un pueblo esclavo, pues que me sirva. Saben que pues un ciudadano no tiene los mismos beneficios que un esclavo en el sitio en el que están, pero es un riesgo también muy alto. ¿Por qué? Y porque era también como la instrucción que decía Moisés al conquistar la tierra prometida, era porque al compartir y al unirse con esos pueblos, pues podían caer nuevamente en la idolatría, en desobedecer a Dios, en tomar parte de las costumbres también de ese pueblo. Y pues ellos no, si lo vemos también históricamente en lo que hemos leído, pues realmente eran pueblos que tenían unas prácticas pues muy, como muy perversas, incluso practicaban sacrificios de niños. Entonces era una manera de protegerlos, como mira, haz caso, obedece, destierra a todas las personas que estén ahí en ese pueblo para que no te contamines también de lo que puede llegar a pasar. Pero pues ellos, bueno, tal vez vieron un beneficio, no lo sacaron del territorio completamente. Y más o menos pasó también con el territorio de Manasés. Primero tuvieron dificultades para conquistarla. Los cananeos pues se resistieron a dejar la tierra y pues no, si me van a conquistar pues yo por lo menos pongo resistencia. Pero pues ahí estaba, si lo comparamos con Caleb, estas dos tribus, o sea, Efraín y Manasés, Caleb 85 años va con toda y toma su tierra prometida, y estos
estas tribus, Manasés, como que, ay no, es que se resistieron, no, es que no salieron. Por Dios, vamos con todo, porque es que yo tengo es el respaldo del Señor, esa fue mi promesa, yo confío en Él, yo confío en que Él va a orar y voy de una vez a conquistarlo, pero entonces es como que, esa tribu, yo me la imagino como, no, es que no se opusieron, es que no quisieron salir, es que, sí, o sea, como quejándose, como una actitud conformista, realmente. Y bueno, más adelante vemos una historia interesante ahí al final del capítulo 17 y es que estas tribus van y hablan con Josué, la tribu de Efraín y de Manasés y dicen, venga, este espacio nos quedó chiquito, algo así como reclamando, como no, como pobrecitos, como ¿por qué no nos da otra tierra a nosotros? Que usted no sabe quién soy yo, más o menos, fueron con esa actitud ante Josué, porque dijeron nosotros tenemos una promesa y vamos a ser bendecidos abundantemente. Y pues sí, eran tribus muy grandes, eran tribus numerosas, pero a mí me encanta cómo le responde Josué, porque Josué les dice y los anima, de hecho, está ahí en el capítulo 17, versículo 17, dice, pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Entonces aquí es como Josué reafirmando cuál es esa posición que ellos tienen, cuál es como su promesa, reafirmándoles como esa identidad, como que, ay, a ver, o sea, no me venga con cuenticos aquí llorando, ustedes son un pueblo fuerte y ustedes van a conquistar y no importa si los cananeos son fuertes, tienen carros de hierro, lo que sea, es que ustedes tienen el respaldo del Señor y vaya a ver más bien, vaya a ver a conquistar y no se queje tanto. Bueno, aquí quiero hacer un alto porque viene una pregunta muy importante, que también me la hice a mi vida y es si estamos viviendo, solamente viviendo, o si estamos viviendo la vida plena que Dios tiene para nosotros, ¿sí? En esa época para Israel la tierra prometida era como ese territorio, pero si nosotros comparamos la tierra prometida para nosotros en esta época, pues uno es la relación que nosotros ya tenemos con Dios. Es esa intimidad que tenemos con Él, es esa vida espiritual que ahora gozamos en Él, esa vida que vamos a gozar también en el futuro con Él. Pero entonces, aquí puede ser que nos estemos conformando realmente como que solamente estamos viviendo, pero la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y realmente estoy viviendo la vida plena que Dios tiene para mí? ¿Estoy disfrutando de esa tierra prometida? ¿O me estoy conformando? ¿O de pronto estoy omitiendo cosas por beneficio propio? O de pronto me siento todavía como esa débil, como no, necesito ayuda, es que no, como en la posición de víctima, o realmente estoy yendo, recordando, reclamando y actuando por mis promesas y por lo que Dios ya me ha prometido para mí. Y estoy confiando en Él, ¿no? Porque recuerden que tanto Moisés como Josué ya estaban distribuyendo las tierras sin haberlas conquistado. O sea, tomen, vaya, ya lo doy por hecho porque así lo ha dicho el Señor. Entonces, la víctima, sí, tal cual, así fueron esas dos tribus, los vi como las víctimas. Bueno, después, en el capítulo 18 vemos que faltaban 7 tribus, esta historia me encantó, 7 tribus pendientes como por reclamar su tierra, y les voy a leer textualmente. Aquí resulta que Josué reunió a todos, la asamblea israelita, los reunió en el sitio de reunión, y bueno, delante de todo el mundo le hace esta pregunta a esas 7 tribus. Entonces, dice en el capítulo 18, versículo 2 al 3. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Uy,
O sea, yo no sé ustedes, pero, o sea, como que lo confronten así delante de todo el mundo, como que, ey, esa es su promesa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esperando? Como que es lo que está esperando, más o menos. En el ejemplo que poníamos del cheque, bueno, si la persona está necesitando la plata, oye, ahí tienes el cheque, o sea, ¿hasta cuándo te vas a quedar esperando para ir a reclamar tu plata si tienes el cheque? ¿Sí me entiendes? O sea, ya le habían dado a ellos más o menos como las escrituras, ya le habían dicho, esa es su tierra, vaya, conquiste, pero no, ellos estaban ahí todavía como, no, yo espero. Tal vez como nos decían en el devocional, como con negligencia, como, no, dejo, sí, pues yo sé que ahí tengo una tierrita, pero no, yo mejor no la reclamo. Sé que la necesito además, pero no, cuántas promesas Dios nos ha hecho que nosotros hemos dejado pasar y que no las hemos reclamado. Miren, yo a veces me cuestiono mucho también en cosas como, y de hecho me pasó este año, yo amo aprender, les he dicho también, les he compartido en otras oportunidades, me encanta aprender. Y pues yo he querido también como hacer mi maestría, hacer especialización. Ahora no lo puedo hacer porque adquirí un compromiso primero y pues bueno, tengo que terminar ese compromiso para luego sí poder adquirir otra responsabilidad. Entonces, pero al comienzo de año yo dije, pero bueno, Dios, no, pero yo quiero seguir aprendiendo otras cosas, como ir, explorar. Mira, eso fue un correo que me llegó, yo digo, eso fue una respuesta de Dios y era un curso con todo lo que yo quería, con lo que estaba buscando, con las especificaciones, con todo. Y fue patrocinado ese curso, o sea, inicialmente yo ni siquiera lo había buscado con una intención de patrocinio, sino dije, bueno, vamos a organizar algunas cosas, de pronto salir de ajustarme un poquito más el cinturón, de pronto lo puedo lograr de esta manera, de esta otra, y listo, hagámoslo de una vez. Lo puse en oración, sí, esta es una buena oportunidad, ahí vamos a comenzar a aprender cómo salir de esa necesidad o de ese, no sé, esperar de quiero seguir aprendiendo. Pues sin llegar a buscarlo y no sabía que iba a ser de esa manera, finalmente el curso fue patrocinado, no tuve que pagar un peso de mi bolsillo. Y yo decía, Dios, o sea, cuando estaba leyendo esto, así son las promesas que tú nos tienes, pero si yo no hubiera tomado la decisión por lo menos de actuar, de ir, de investigar, de inscribirme, pues no se hubiera dado. ¿Y cuántas de esas cosas no suceden en nuestra vida? Bueno, queremos estudiar, no sé, una maestría. ¿Y cuántas becas has buscado? O sea, ¿has buscado? ¿Has entrado a universidades? ¿Has entrado al ICETEX? ¿Has visto qué programas hay? ¿Has visto qué podrías hacer para llegar? Quiero un apartamento, pero ¿has ido a buscar por lo menos? ¿Has ido a ver proyectos? ¿Has ido a ver? O sea, Dios no nos lleva solamente a recordarlo, sino realmente a actuar, a hacer. Entonces aquí me confrontó mucho cuando decía, bueno, ¿y hasta cuándo? Cuando estaba pensando en si esta es la vida, si estoy viviendo la vida plena que Dios tiene para mí, si la respuesta es no, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo esa vida solamente y no viviendo la vida plena que Dios tiene para mí? ¿Hasta cuándo? Y pues bueno, ahí me confrontó muchísimo temas también que tienen que ver con la relación con Dios, porque si esa es nuestra tierra prometida, bueno, ¿hasta cuándo vas a esperar? Dios siempre está ahí para nosotros, Él siempre está ahí. Y me encanta pensar en Dios o en ese tiempo que tengo con Dios como una cita. Y bueno, si yo tengo una cita con alguien, ¿y hasta cuándo vas a seguir dejando plantado a Dios? O sea, si nosotros todos los días voy a prometer y mira, voy a tener un encuentro con Dios en la mañana, todas las mañanas voy a meditar en tu palabra, voy a hacer el devocional, voy a trabajar en esa intimidad, voy a ir a reclamar esa tierra prometida que tú me has dado todas las mañanas, 4 de la mañana me voy a levantar para encontrarme contigo de verdad.
Eso es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos, que vayamos, que conquistemos, pero no que nos quedemos con esa actitud pasiva y de víctima, así, ay no, es que no puedo, no, ve, muévete, tienes el respaldo del Señor, Él es el que va contigo. Bueno, de hecho, les voy a decir más adelantico, pero bueno, en el capítulo 18, ahí vemos cómo van distribuyendo también los territorios a las otras tribus, o sea, después de ese jalón de orejas, después de decirle, bueno, ¿y ustedes qué hasta cuándo? Incluso Josué dijo, ¿sabe qué? Envíen a estas personas, vayan, necesito que me traigan características específicas de esa tierra que ustedes no han querido conquistar, venga a ver, yo se las divido, le echaron a suertes nuevamente, listo, usted le corresponde tin, 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 y organizó nuevamente. Ahí me lleva a pensar también que a veces tenemos personas sabias que como que nos exhortan, como que nos sacuden, como que nos confrontan y no lo tomemos. A veces yo pienso que lo podemos tomar como de una forma fastidiosa, como que, ay, otra vez, ay, sí, como que fastidio, sí, otra vez usted diciéndome, otra vez, no sé qué. No, realmente nos están ayudando a que nos movamos, entonces escuchemos también. En el capítulo 19, pues ya vemos como estas tribus ya... la distribución, algunas también ya que se están apropiando de las tierras, como por ejemplo en el territorio de Dan, y termina también con la distribución finalmente del territorio de Josué. Entonces, al igual que Caleb, pues a Josué también le correspondía una parte del territorio para él. Bueno, en el capítulo 20 vemos cómo designan como unas ciudades de refugio, eso ya lo habíamos leído antes, esas ciudades de refugio estaban destinadas para, como para guardar, para proteger a las personas que habían matado a alguien, pero sin intención. Entonces iban a protegerlos de la persona que quería vengarlos. Ahí en esas ciudades de refugio era donde ellos podían estar tranquilos sin que pues entrara la persona que quería vengarlos a matarlos. Bueno, más adelante vemos algo y eso ya lo veíamos desde Deuteronomio, que sabíamos que la tierra prometida iba a ser dividida entre todas las tribus menos una. ¿Cuál era esa tribu que no iba a recibir así como un territorio propio? Vamos a ver quién lo recuerda. Mientras que me escriben a ver quién recuerda cuál era el nombre de esa tribu, la explicación de por qué no iban a tener un territorio fijo es porque la herencia de ellos era Dios. Y, o sea, pensar en que mi herencia es Dios propio, muy bien, Julián, los levitas, pensar en que mi herencia es Dios, es como, wow, o sea, yo no me imagino el valor de ese cheque, mi herencia es Dios. Y bueno, aquí en este capítulo 21 habla sobre las poblaciones de los levitas. Les dieron en total poblaciones, o sea, no como terrenos grandes, sino poblaciones donde ellos podían vivir, donde podían tener unos campos de pastoreo. Pues podían tener como también como su parte de tierra para vivir realmente. Cerramos ese capítulo 21 con algo súper hermoso y es la fidelidad de Dios. Este capítulo 21, miren lo que sucede después de todas estas guerras, después de distribuir el territorio, después de jalón de orejas, después de víctimas, después de protagonistas, después de personas valientes, guerreros que se comprometieron, que creyeron en Dios y en la promesa de Dios y que fueron allá a conquistar esa tierra. Dice en el capítulo 21, versículo 44, el Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. O sea, esto por lo que ellos estaban esperando desde hace cuántos años allá cuando estaban en Egipto y ver la fidelidad de Dios y o sea, estar ahí en ese momento, en esa tierra prometida, ya conquistada, ya disfrutando de todos los frutos y ver hacia atrás y decir,
Uy, Dios, o sea, de verdad que nunca nos has fallado, nunca has faltado. La fidelidad fue inmensa. Y bueno, en el capítulo 22 a mí me encanta estas dos tribus y media. Ya les había mostrado que hacia el lado oriente estaba entonces dos tribus y media, que eran los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés. Ustedes recuerdan que por allá en Deuteronomio, cuando conquistaron esas tierras con Moisés, ellos le dijeron no, le dijeron a Moisés, yo me quiero quedar con estas tierras, pero entonces Moisés les dijo, listo, pero, o sea, lo están haciendo porque se quieren rendir, porque creen que no pueden conquistar esa tierra prometida, o sea, en acto de desobediencia al Señor, y me parece algo como muy, no sé, loable y tal vez muy noble también, porque estas tribus dijeron no y el compromiso de estas tribus fue nosotros vamos, les ayudamos a conquistar esa tierra prometida, los vamos a apoyar, vamos a luchar hombro a hombro, o sea, yo ya sé que mi territorio está aquí al lado oriente, pero yo voy a ir y ese es el compromiso y ese es el compromiso también que adquiero con el Señor y les voy a ayudar a conquistar ese territorio. Pues listo, eso ya había sucedido. Y estas tribus fueron fieles no solamente con Dios, fueron fieles con Moisés, pero fueron fieles también con sus hermanos, porque le ayudaron a conquistar esa tierra prometida. O sea, ellos, imagínense donde ellos decían, bueno, ya tengo mi tierra, ya todo, o sea, a cuenta de que voy a luchar, voy a arriesgar mi vida, pero ellos lo tenían muy claro y ellos lo hacían porque tenían un compromiso con el Señor. Y entonces aquí viene el retorno de las tribus orientales a su tierra que ya les había prometido Moisés. Y aquí, de aquí en adelante, del 22 al 24, empieza Josué como a recordar constantemente a todos varias cosas. Y es como entrega tu corazón, ama al Señor, sirve al Señor, ama al Señor, sírvele de todo corazón. Comienza como a recordar constantemente. Comienza entonces con estas tribus que iban a regresar hacia el oriente, lo vemos en el capítulo 22, en el versículo 4, a finales del 4 y 5, que dice, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriente del río Jordán, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y siérvanle de todo corazón y con todo su ser. O sea, esto es constantemente como un recuerda, sírvele, ama al Señor, mantente fiel, obedece los mandamientos, está firme, mantente unido. Así es como los despide Josué realmente. Y no se van con las manos vacías. De hecho, regresan a sus hogares repletos de bienes, de oro, de plata, de bronce, de hierro, gran cantidad de ropa, mucho ganado. Vayan y les dice Josué, compartan con sus hermanos los que se encuentran allá al lado oriente. Y pues acá ellos, me parece muy tierna esta historia también porque ellos dicen, listo, yo me voy de acá, pero piensan también en sus futuras generaciones, dicen, no, yo necesito algo que le recuerde tanto a las futuras generaciones de Occidente como a las de Oriente, que nosotros también hacemos parte de Israel, que el Señor también es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que nosotros también hacemos parte de esto que ha sucedido y de la tierra prometida. Entonces ellos crean ahí como un altar y se enteran los israelitas del altar y dicen como no puede ser otra vez, pero como estos que fueron tan fieles, como estos que nos acompañaron, que lucharon hombro a hombro, como así que van a crear un altar para el Señor diferente, o sea, otra vez desobediencia, se les viene a la cabeza como acá, no, ¿qué es esto? Pues bueno, se va Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y se va con otros hombres de la tribu con el propósito de nos toca combatir a estas dos tribus y media, la embarraron, desobedecieron,
Y me parece muy bonito ver las dos posiciones, ¿no? O sea, ellos siendo celosos también con la promesa de Dios y con lo que Dios era y les había dicho, como que no creen otros ídolos, no creen otras cosas, pero también las dos tribus y media que se estaban devolviendo a su territorio, como que no, yo quiero que las futuras generaciones también recuerden que a pesar de que nosotros estamos al otro lado, pues también somos parte de... Y bueno, ahí tienen una conversación ellos y se dan cuenta que realmente lo están haciendo con una intención, con la intención también de recordar eso que el Señor ha hecho para sus dos tribus y media que van a estar en el oriente. Eh, y pues lo toman realmente es como un testimonio. De hecho, eso así se llama al final del capítulo 22, que se constituyó como ese altar. Los rubenitas le dieron el nombre a ese altar de testimonio. Y ese es el testimonio de que ellos también hacen parte de esa tierra prometida. Y bueno, aquí comienza entonces también la despedida de Josué. Y esa despedida de Josué comienza en el capítulo 23, de hecho así se llama el título del capítulo, recordando lo que Dios ha hecho. Hay un versículo que amé en Deuteronomio, está en Deuteronomio 7, del 7 al 8. Me conmovió realmente muchísimo. En este discurso de despedida de Josué, él nos está recordando lo que ha hecho Dios, pero también nos está recordando, o sea, porque Dios nos ha escogido, tanto en el capítulo 23 como 24. Y pues en Deuteronomio les leo lo que me encantó. Está Deuteronomio capítulo 7, versículo del 7 al 8. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. O sea, aquí nos recuerda que no estamos acá o no tenemos promesas o no hemos conquistado incluso cosas que ya Dios nos ha prometido porque lo merecemos, sino simplemente porque Dios nos ama. Si nos comparamos con el pueblo de Israel, no es porque Israel fuera la nación más poderosa, más numerosa, la más hábil en artes de guerra, no, porque era un pueblo muy insignificante, muy pequeño, muy débil, esclavizado, oprimido, sino simplemente porque se encariñó, porque lo amó tanto, que así es como actúa Dios. Dios actúa por amor, por nada más. Entonces, Josué le recuerda eso, como lo que Dios ha hecho y la fidelidad de Dios. Y me parece algo muy hermoso porque miren nuevamente la invitación que hace Josué. Dice en el capítulo 23, en el versículo 6, por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. Y aquí, o sea, esta es como una invitación. Sabemos que obedecer no es fácil. Recuerdo mucho una clase que Dani Pacha nos decía, ¿a quién le gusta obedecer? Y todos como que no, es difícil. Obedecer es difícil, requiere esfuerzo, requiere valentía, por eso también la invitación de Josué. Pero además aquí más adelante les explica el por qué y dice, uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Y aquí hay una pregunta muy importante, ¿estamos haciendo todo de nuestra parte? O sea, ¿sí estamos actuando realmente o nos estamos conformando? Porque fíjense que la fidelidad del Señor me parece realmente porque esto fue real y esto fue lo que vivió Josué conquistando esa tierra prometida. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, uno solo contra 1000. ¿Por qué? Porque el Señor pelea por ustedes
tal como lo ha prometido. El Señor pelea nuestras batallas, es el Señor el que va con nosotros, es el Señor el que nos respalda. Entonces, aquí vemos una invitación muy importante porque Josué nos dice, mira, hay que obedecer, pero obedecer requiere esfuerzo y requiere valentía. Pero aparte también nos recuerda que es bueno realmente para un cristiano como recordar lo que Dios ha hecho. No sé si dentro de toda esta lectura del Pentateuco y lo que vamos de Josué, yo siempre me he preguntado, Señor, ¿cuál era mi Egipto? Y no sé si a esta altura del estudio bíblico que hemos hecho, ya ustedes tienen respuesta a esa pregunta o si se la habían hecho. ¿Cuál era mi Egipto? ¿Cuál era mi Egipto? Y creo que es importante como ver atrás y saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y reconocerlo y tenerlo muy presente. Porque Él ha hecho un cambio extremo en nuestras vidas, Él nos hace nuevas criaturas, Él no nos hace una cirugía plástica, pero nos transforma completamente nuestra forma de pensar, transforma nuestra manera de vivir. Y es importante recordar porque ese recordar te da fuerzas, te da esperanza también para el futuro, te da fe. Entonces, muchas veces cuando viene como la queja, lo que pasaba con el pueblo de Israel, era también porque olvidaban lo que el Señor había hecho. Entonces que ahí como que me confrontó un poco y está la invitación del Señor como ¿cuál es ese Egipto en el que te encontrabas que ahora ya no estás? Y es el recordar no para quedarnos en el pasado, sino para agradecer y para reconocer cuán grande es Dios, de cuántas batallas Él nos ha sacado victoriosos, cuántas veces Él ha luchado por nosotros porque no hemos sido nosotros en nuestras fuerzas. Entonces, así finaliza Josué, finaliza realmente con una confrontación muy fuerte a su pueblo. Si lo pueden leer, capítulo 24 es genial porque confronta al pueblo y le dice como, ¿están seguros que ustedes se van a comprometer y van a seguir al Señor y le van a obedecer? Bueno, ustedes mismos son testigos de ustedes mismos a ver si es que le van a obedecer al Señor o no. ¿Por qué? Porque Josué mismo conocía el corazón del pueblo de Israel. Y pues cerramos de esta forma Josué, y de aquí pues bueno, recordar requiere obedecer, recordar es amar, recordar nos trae esperanza, recordar también nos da determinación para reclamar cuáles son esas promesas y qué es lo que tenemos que recordar. La invitación que dejó Josué a Israel y también a nosotros es una decisión realmente bien grande y estará pendiente para ver qué decide Israel, pero esa invitación es, ¿vas a obedecer al Señor? ¿Lo vas a seguir? Quedan unos minutitos para terminar, alcanzamos a abordar todo el tema y bueno, quiero finalizar con una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias Dios por todo lo que has hablado en nuestros corazones. Señor, gracias porque nos has hecho una nuevas criaturas, gracias porque ahora contamos con el respaldo tuyo, contamos con que tú eres nuestro Señor, tú eres el que peleas nuestras batallas, Dios, y yo te pido que nos reveles de aquí en adelante cuáles son esas promesas que tienes para nosotros, cuáles son esas cosas por las cuales no hemos ido a reclamar, Dios, a pesar de ya ser propietarios de esto y que hemos ido prolongando y procrastinando y, no sé, dejando pasar el tiempo. Señor, yo te pido que nos des fuerza, que nos des entendimiento, que nos reveles qué es eso por lo que debemos ir y reclamar, Señor, que somos fuertes ahora en ti, que somos valientes. Permítenos también estar firmes en esa decisión de obedecerte, Señor, y de seguir tu camino. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para finalizar este live, nos vemos entonces ahorita en la reunión de culto de la iglesia. Les envío un beso grandísimo y chao.